Bueno, ahí estamos grabando de nuevo. Esta es la parte 2 de la clase del 15 de abril de Recursos Humanos, primer año, Psicología General y Social. Y acá estamos. Bueno, ¿alguna pregunta les quedó en este tiempito? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? No, profe. Bueno, entonces, este es, digamos, habiendo hecho la introducción de la unidad, vamos entonces al hueso de la cuestión. Alguien seguramente que ustedes han visto El Señor de los Anillos, la película. ¿Sí o no? ¿Alguien no la vio? Yo no la vi, profe. La vi. No, bueno, buenísimo, porque entonces así se las cuento. Bueno, el personaje, miren, ahí está en la pantalla, ¿no? El personaje se llama Frodo. Y es el héroe, ¿no? El héroe hobbit, que eran una población, él era... ¿Cómo están ahí hoy? Bueno, ahí está. ¿Pero se ve, chicos, chicas? ¿Se escucha mejor ahí? Sí. Bueno, el tema es que se ve el cursor. Sí. Ahí sí. Bien, dice acá, cuando Frodo fue superado por el diablo del anillo que portaba, fue Sam quien salvó a Frodo para que lo salvó de que sucumbiera al anillo, ¿no? Y al final fue Sam quien alentó a Frodo, o sea, su amigo, que tenía como, no era el héroe de la película, y nunca titubeó en su creencia que podían superar a la oscuridad amenazante. Bueno, este personaje, fíjense, si nosotros analizamos las dos personalidades de estos dos protagonistas, ahí cuando dice el personaje de Sam Gamgee acá, exhibe a lo largo de la trilogía, o sea, son muchas más, pero creo que El Señor de los Anillos 1, 2 y 3, las características y la coherencia que definen la personalidad. O sea, para que nosotros un poco sea más divertido entender esto de la personalidad. En los capítulos anteriores, bueno, de este manual que yo les presentamos acá desde hace un rato, vamos a poner énfasis en la individualidad, en la personalidad individual como una manera característica, ¿no? Con la que cada uno de nosotros piensa, siente y actúa. Yo los invitaba hace un rato a pensar una mateada con amigos y sacar cualquier tema, y ahí mismo, sin ir tan a fondo como es la prueba que tienen Frodo y Sam en El Señor de los Anillos, nuestra prueba con nuestros amigos y amigas tomando mate es más o menos lo mismo. Vamos a poder ver en acción, tirar un tema importante y vamos a poder ver en acción las diferentes personalidades. Cada uno tiene su personalidad individual. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a tratar de entender desde las diferentes perspectivas o paradigmas. Entonces, vamos a ver entonces cómo vamos en primer lugar, esto es el último texto acá donde tengo la... ¿Se está escuchando, chicos y chicas? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno,
el cursor acá, miren, en la última oración de este párrafo. En primer lugar, en este capítulo exploraremos y evaluaremos las perspectivas históricas fundamentales de la personalidad, y luego estudiaremos las investigaciones, digamos, contemporáneas, esto nuevo que yo también les incorporaba, como lo es la psicología positiva. Entonces, vamos a ver cuáles son las dos perspectivas históricas, o sea, tradicionales, clásicas, de entender a la personalidad. Antes de pasar a eso, fíjense aquí al costadito tenemos también como vamos teniendo como resúmenes también de los temas, ¿no? Bueno, y acá tenemos, ya les tiro la primer pregunta. A ver, si me dejan, voy a buscar. ¿Se ve ahí? ¿Se ve? Sí, sí. Sí, se ve. Bueno, entonces ya vamos con por ejemplo, la primera pregunta. Destaca en un cuadro comparativo las dos perspectivas históricamente significativas en el campo de la personalidad. ¿Sí? Y ahí ya arranca el otro punto, la perspectiva psicoanalítica, y la pregunta 2, 3.2. ¿Cuál es la herramienta de elección para los analistas? Bueno, entonces ahí ya arrancamos en la primera. Vamos a tratar de contestar esta primera pregunta. Destaca en un cuadro comparativo las dos perspectivas históricamente significativas en el campo de la psicología de la personalidad. Volvemos al texto. Entonces, las perspectivas históricas sobre la personalidad, las dos perspectivas históricamente significativas, establecieron el campo de la psicología de la personalidad y presentaron algunos temas claves para la investigación actual. O sea, actualmente también se siguen estas perspectivas, aunque hay innovaciones, pero es como que marcaron el campo del estudio de la personalidad. Y son estas dos perspectivas. La teoría psicoanalítica de Sigmund Freud y el enfoque humanista, que se centra en las capacidades internas para solucionar problemas, para crecimiento y autosatisfacer nuestras propias necesidades. Entonces, más o menos pesquisaron que va por ahí la pregunta. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Sí. Se trata de eso nada más. La primera pregunta, para ir orientándonos y entrando en ambiente, se trata de esto, de identificar. La teoría psicoanalítica de Sigmund Freud no nos es ajena. Ya hemos leído en la unidad 2 de qué se trata la perspectiva psicoanalítica, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, sí. Y ahora lo que vamos a ver un poquito más en profundidad es el enfoque humanista, que lo vamos a trabajar bien en este capítulo. Entonces ahí ya podemos arrancar de lleno con la pregunta 2, 3.2, que es cuál es la herramienta de elección para los... Fíjense que acá yo no les vuelvo a preguntar lo que vamos a ver ahora, porque lo que vamos a repasar toda la primera parte del texto ya lo vimos en unidad 2. Entonces, vamos a ir directamente... ¿Se escucha ahí, chicos? ¿Chicas? Profe, se cortó un buen rato. Uy, bueno. Quedaste tildada.
Sí, bueno, pero más o menos yo lo que le estoy, digamos, esto lo tienen que hacer ustedes y yo lo que los estoy orientando para que no les parezca ajeno el texto, ¿no? Pero es esto. Ya vamos, vieron cómo vamos. Es más, casi les diría que para la próxima clase también podemos ver la perspectiva humanista. Algo. ¿Ahí sí me escuchan? Sí. Bueno, entonces acá ya encaramos la segunda pregunta, que es la perspectiva psicoanalítica, que no les hice ninguna pregunta porque si ustedes van leyendo, podemos repasar incluso lo de la unidad 2, eso era lo que les decía hace un rato, que por ahí se cortó, que esto ya lo vimos en la unidad 2 y cuenta un poquito más digamos, la historia de Freud, que está buena, léanlo porque hay, por ejemplo, cuenta algunas cosas por ahí personales que le gustaba escribir, le amaba la poesía, la filosofía, bueno, ¿no? Hay un poco, habla de... Y lo que nosotros ya sabemos que es la exploración del inconsciente. Y fíjese que a un costadito tienen también como un resumen o como una síntesis de los pensamientos, ¿no? Fíjense, de los conceptos, las conceptualizaciones de Sigmund Freud. Entonces esto es como un repaso, la exploración del inconsciente, esto lo tienen que leer para la próxima. No sé si ustedes algunos de ustedes han visto en Netflix, está un poco la historia de Freud, es media truculenta la serie, son 8 capítulos, pero más o menos indica cómo empezó, cuál fue su pasión por el inconsciente. No sé si alguien lo ha visto. Entonces para la 3.2 todo esto del inconsciente. Sí, no, fíjate que solamente, si alguien quiere ir haciendo como una historia, no les pido esa, la 3.2. Fíjense que yo, el ello, el yo, esto ya lo tenemos en la unidad 2, entonces no les pido eso. Les pido, miren, el yo, el ello. Lo que sí les pido es las etapas psicosexuales tampoco. Acá esto es lo que les pedimos, acá están los mecanismos de defensa, que también ya lo tenemos en unidad 2, tampoco les pido que lo vuelvan a hacer, pero estaría bueno que lo lean y si quieren completar la unidad 2 para rendir el examen, acá está muy buena hay una síntesis, mecanismos de defensa, miren que están en negritas las pensamiento, 3.2, que es lo inconsciente. ¿Cómo plantea Freud llevar a la personalidad? Entonces, eso nos convoca, que es lo que les decía hace un rato, o sea, la personalidad. Recuerden la foto, la portada de la unidad 2 es la personalidad. Entonces, vamos a ver qué dice este texto. A ver si alguien, otra persona que quiera ir leyendo esto, la evaluación del inconsciente, me ayuda a leer, porfis. ¿Quién se anima? Vamos, vamos. No se atropellen. Así no resulta aburrida yo leyendo. Vamos, ¿quién se anima? ¿Nadie? Hay 25 personas allá, alguien se tiene que animar. ¿No?
pregunta hizo, profe? ¿Cómo? ¿Cuál fue la pregunta? Disculpe. Soy No Georgie, te... buen día. Sí, buen día. Ah, dale. ¿Querés leer Profe, ¿cuál es vos? leer? Dale, acá dice la evaluación del inconsciente, esa parte. Bueno, te leo. Para las personas que estudian la personalidad o realizan tratamientos terapéuticos, se necesitan formas de evaluación de las características de la personalidad. Los métodos de evaluación se diferencian porque se ajustan a diversas teorías. ¿Cuáles Exacto. serían entonces la herramienta de elección para los analistas que trabajan de acuerdo con las tradiciones freudianas? Muy bien. Esta herramienta Hasta ahí fíjate. Estas son las herramientas. Entonces acá localizamos, fíjense, yo hago un stop share, vamos a, localizamos la pregunta que yo les estoy haciendo en el trabajo. Fíjense. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la 3.2? ¿Cuál es la herramienta de elección para los analistas que trabajan de acuerdo a las tradiciones freudianas? ¿No? ¿Cuál es la herramienta de elección? Y describir brevemente cada una de las técnicas o test propuestos en el texto. Entonces, esto es lo que ustedes van a... Herramienta de elección y test. A ver, volvemos otra vez al texto. Entonces, hay que hacer esta pregunta, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿cuál sería la pregunta que leíste recién, Georgina? ¿Cuál sería entonces la herramienta de elección para los analistas que trabajan de acuerdo a las tradiciones freudianas? Nosotros estamos intentando, y lo van a ver durante toda la carrera, en otras materias también, una aproximación de analizar las personalidades, ¿no? Que nosotros, como leímos al principio en la unidad, vamos a tener que seleccionar, ayudar a seleccionar personal, vamos a tener que proponer capacitaciones en las empresas, o vamos a tener que lidiar y trabajar con otras personas en los trabajos. Entonces, como técnicos en recursos humanos necesitamos tener herramientas para tener una aproximación. Ustedes quizás no van a ser psicólogos de la personalidad y intervenir, pero sí tienen que tener herramientas para pensar a esa persona que nosotros tenemos enfrente de acuerdo a estas, vamos a ver estos dos grandes bloques, después vamos a ver otros, pero primero estos dos grandes bloques, ¿no? Y este es el psicoanálisis. Y acá vamos a ver qué dice de la herramienta que propone este enfoque psicoanalítico. Ahora sí, Georgina, esta herramienta... Esta herramienta estaría basada en la creencia de Freud de que las influencias significativas sobre nuestra personalidad son del inconsciente, que contiene los restos de las experiencias infantiles tempranas. La evaluación de la personalidad a partir de la perspectiva freudiana requiere un camino hacia la mente inconsciente. Recuerde que Freud creía que la asociación libre y la interpretación de los sueños podían revelar el inconsciente. Bien. Los psicoanalistas descartan las herramientas de evaluación objetiva porque los cuestionarios de verdaderos factores físico-conscientes. Su herramienta consistía en una especie de rayos X, no sé si era eso. Sí, una especie de Bien. rayos X psicológicos. Psicológicos, es decir, un test que ve más allá de nuestra superficie y revela nuestros impulsos y conflictos ocultos. Bien, hasta ahí. Y ahí ya la otra pregunta va con los test, ¿no? ¿Cuáles son los test que propone? Y ahí está toda digamos, hay un test proyectivo. ¿Qué quiere decir? Porque él, por supuesto, con lo que ya sabemos de Freud, de la unidad 2, y con lo que ya sabemos que todo el repaso de este material vuelve a repasar la teoría psicoanalítica,
así que léanla porque lo hacemos todos, te repaso, acá está el diván, la habitación donde Freud aparece en la película esta que yo les estaba contando recién. Bueno, todo esto repasemos. ¿Por qué? Lo tenemos que tener claro. Porque cuando nosotros vayamos a ver lo que él plantea como evaluación de la personalidad, ¿qué nos va a decir? Entonces, ¿cuál sería la herramienta? La herramienta estaría basada justamente en indagar o en ver cuáles son las cosas que te influyen o que te están influyendo, que le están influyendo a esa persona desde el inconsciente, porque no podía ser de otra manera. Si él plantea que mayormente nuestro inconsciente conduce nuestras acciones, o nosotros estamos como monitoreados o conducidos por nuestro inconsciente, por supuesto que si yo tengo que evaluar la personalidad, tengo que usar herramientas que lleguen a ese lugar del inconsciente. ¿Se va entendiendo? Chicos, esto es muy importante, por eso paramos acá y les dejo estas preguntitas. Sí, profe. Sí, profe, ¿se entiende? Perfecto. Entonces él dice, si yo hago, por ejemplo, hay test, por ejemplo, también en psicología de verdadero o falso, ¿no? Entonces, Sí. voy a decir, a ver, bueno, yo pienso, si esto es verdad, entonces él dice que eso solamente como que rasca la superficie de la personalidad. Acuérdense, tenemos puesta la camiseta del psicoanálisis. Entonces, él dice, hay que buscar herramientas, plantea herramientas que vayan más allá de la superficie, del consciente, y plantea herramientas de evaluación de la personalidad que van al inconsciente, más profundas. Como, y fíjense esta metáfora, como una especie de rayos X psicológicos. Uy, ya quedan 10 minutos, bueno. ¿No? Una especie de rayos X psicológicos. Es decir, un test que vea más allá de nuestra superficie y revele nuestros impulsos ocultos. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Entonces, los test proyectivos. No sé si alguien ha hecho alguna vez un test en alguna, cuando hicieron un ingreso laboral, si les tomaron algún test. Yo hice, cuando hice mi carnet profesional, hice uno de unas tarjetas que me mostraban unas imágenes y yo tenía que decir qué veía, qué interpretaba, y después otro de dibujar así un hombre bajo la lluvia. Exacto, exacto. Ese también. Me hice amiga de la psicóloga tanto que fui al final, pero siempre el mismo test. Exacto. Entonces acá están los diferentes test. Se llaman test proyectivos. ¿Por qué? Porque es como una pantalla, o sea, el dibujo es una pantalla donde yo convoca a mi inconsciente. Por ejemplo, acá fíjense donde tengo el cursor ahora, test de las manchas de tintas de Rorschach. Yo tengo que, me hacen ese test de manchas, yo tengo que, son 11 láminas, 10 son 10 manchas, y yo tengo que decir qué veo en esas manchas, ¿sí? Para la próxima se las voy a bajar les voy a mostrar algunos, si no, si entran en internet, seguramente que están algunas de ellas, y después eso tiene toda una lectura, han hecho, se contabiliza, se hace todo un estudio, es más, creo que la formación para leer este test es de 2 años, o psicólogo que tenga que, no es que ustedes lo van a hacer a eso, pero tienen que saber que existen estas herramientas que apelan al inconsciente. Y ahí uno saca, ¿no? No sé, cosas. En general es esperable que un sujeto, como dicen
por decirlo de alguna manera, dentro de un rango de cierta funcionalidad, es esperable que si, por ejemplo, hay una mancha que parece una mariposa, que la mayor cantidad de sujetos digan que es una mariposa. Puede haber alguien que diga, no sé, son palitos recortados sobre un árbol, bueno. Entonces ahí se va analizando y se va, digamos, la persona proyecta, recuerden la proyección como mecanismo de defensa, también sobre esas manchas algo del inconsciente. Y ahí se va, digamos, dejando ver la personalidad. ¿Sí? Después hay otros, miren, test de percepción temática, cada uno de ellos tiene como sus particularidades. Fíjense, acá hay un ejemplo, ahí nomás en textos proyectivos, dice, el estímulo no tiene un significado inherente, puede ser cualquier estímulo. El modo que el significado que cada individuo le otorga, o sea, cada individuo le va a otorgar y va a reflejar sus propios intereses en ese reactivo, digamos, ¿no? Inherente. O sea que no tiene, de por sí no tiene un significado. Una mariposa es una mariposa, no tiene nada raro. Pero si el que va a proyectar sobre esa mariposa sus propios intereses es la persona que está haciendo el test. Bien. O sea, no tiene el estímulo, no tiene un significado inherente de por sí, interno, no tiene un dibujo, o por ejemplo como te hicieron a vos, hacer un árbol o el hombre bajo la lluvia, o ese fue que me dijiste que te hicieron hacer, Georgina. ¿Un hombre bajo la lluvia o hombre y árbol? Bueno, de cualquier manera, el árbol es un árbol, no hay mucha significación. Un hombre es un hombre, pero la manera que vos proyectás y haces ese dibujo, ahí es donde, digamos, aparece el inconsciente.